¿Puede la historia de una familia ser una condena? ¿Es posible que un pacto ancestral, forjado con sangre y desesperación hace más de un siglo, siga cobrando vidas en el presente, manifestándose como un horror tan tangible como inexplicable? Esto que están a punto de escuchar no es el guión de una película de ficción, no es una leyenda susurrada al calor de una fogata, es el expediente meticulosamente recopilado por un equipo de investigadores y folcloristas de un caso real. Uno de esos archivos clasificados, silenciados por la vergüenza o el terror, que emana de las profundidades del México más recóndito y antiguo. Lo que descubrirán es el testimonio de lo indecible, un horror documentado que tiene un nombre: la estirpe Zambrano, condenada por una maldición centenaria que se anuncia siempre con una ominosa lluvia de fuego. Para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos viajar a la Hacienda de las Cenizas. Enclavada en las áridas llanuras del norte de México, bajo un sol que no perdona y un viento que arrastra el polvo de siglos, Las Cenizas no es solo una propiedad, es un mausoleo a cielo abierto. Sus muros de adobe, gruesos, desmoronándose lentamente, resuenan con un silencio pesado, casi opresivo. Cada grieta, cada mancha de humedad en sus vastos salones vacíos parece ser una cicatriz del tiempo y de la violencia. Aquí el aire mismo es denso, cargado de los ecos de disparos, de gritos ahogados por el polvo y la pólvora de la Revolución Mexicana. Es un lugar donde el pasado no se ha ido, simplemente se ha petrificado, momificado en la estructura misma de la hacienda, convirtiéndola en una tumba viva de su propia historia sangrienta. Los registros locales, algunos de ellos apenas legibles, hablan de traiciones, de ejecuciones sumarias y de un secreto atroz forjado en aquellos días turbulentos, un secreto que echó raíces profundas y venenosas en el linaje zambrano. Los Zambrano de hoy, a pesar de las comodidades del siglo XXI, son prisioneros invisibles de esta herencia, atados a la Hacienda de las Cenizas por un deber ineludible, una especie de penitencia heredada. Han aprendido a vivir con el miedo latente. No es un temor a lo desconocido, sino a lo inevitable. Cada trueno lejano, cada tormenta inusual en el horizonte, no es solo un cambio climático, es el posible anuncio de la fatídica lluvia de fuego. Para ellos, la historia no es un relato, es un verdugo que nunca olvida. Su carga no es cósmica, sino una herencia terrenal y terrible, un castigo intrínseco a su linaje, una deuda de sangre que se hereda con la vida y se cobra con la muerte. Los testimonios de sus mayores, registrados en cintas de audio casi inaudibles, relatan patrones, anomalías que se repiten cada pocas décadas, siempre con la misma horrible manifestación. La lluvia de fuego no es una metáfora, es un fenómeno documentado por primera vez en los años 20 del siglo pasado y ahora nuevamente. Es un diluvio de flamas que cae del cielo durante tormentas eléctricas inusualmente intensas, pero lo aterrador no es solo su naturaleza anómala, es su selectividad. El fuego incinera de forma instantánea y total a la víctima, pero no deja rastro de combustión en su entorno inmediato. Es un fuego que nace de la nada y se desvanece en la nada, llevándose consigo la vida de un zambrano. Los análisis posteriores de las escenas de estos eventos, cuando ha sido posible realizarlos, arrojan resultados inexplicables: ausencia de combustibles, temperaturas inconsistentes con un fuego externo y los restos de la víctima reducidos a cenizas, como si hubieran sido expuestos a un calor de horno crematorio, pero sin que el suelo, la ropa de alrededor o los objetos cercanos se vean afectados. Un enigma que ha confundido a forenses y piroexpertos por generaciones. La frágil paz de la familia Zambrano, esa tensa calma que mantenían con la esperanza de que la maldición se hubiera extinguido por fin, se quebró con el regreso de Elías Zambrano. Él, el último descendiente varón de su rama familiar directa, pisó de nuevo la tierra de las cenizas con una determinación inquebrantable. Vender la hacienda, romper con ese legado putrefacto, liberar a su familia de una vez por todas. Creía que la modernidad y la distancia podían disolver los lazos con un pasado tan brutal. Pero la historia, en las cenizas, tiene memoria y una sed insaciable. Poco después de su llegada, en una noche inusualmente tormentosa, la más violenta que se recordaba en la región en décadas, la lluvia de fuego regresó,
No fue un trueno lejano, ni un susurro del folclore. Fue una realidad incandescente que cayó sobre la hacienda. Y en el amanecer de ese día de pesadilla, su hermana menor, Sofía, fue encontrada, muerta, calcinada hasta los huesos, sin una fuente de combustión que pudiera explicar su fin. La escena era la misma que describían los viejos expedientes, un cuerpo reducido a cenizas en medio de un entorno intacto, como si hubiera sido consumida por un fuego invisible y selectivo. Las autoridades locales, perplejas, intentaron clasificarlo como un accidente inexplicable, una combustión espontánea anómala. Pero los zambranos sabían la verdad. Este incidente brutal, tan innegable como la tierra bajo sus pies, fue el detonante. Obligó a los Zambrano a confrontar la verdad y buscar ayuda externa, a abrir las puertas de su infierno privado a un grupo de investigadores que hasta ese momento solo habían oído rumores dispersos. Fue entonces cuando este caso, el horror de los Zambrano, comenzó a ser documentado. Cada testimonio, cada fotografía borrosa de un incendio selectivo, cada rastro de ceniza en el lugar equivocado, se convirtió en una pieza de un rompecabezas macabro que desafía la razón y amenaza con consumir lo que queda de su linaje. La lucha central de los Zambrano y de quienes ahora los asisten es una carrera desesperada contra el tiempo para desentrañar el origen exacto de la lluvia de fuego y el pacto que la desató. Deben confrontar no solo una fuerza sobrenatural implacable, sino los oscuros secretos y las verdades incómodas de sus propios ancestros. Una maraña de traiciones, codicia y brutalidad tejida en los albores del siglo XX. Su supervivencia depende de comprender y, si es posible, romper un ciclo de violencia y sacrificio que ha definido a su familia por generaciones. ¿Es posible romper un pacto forjado en sangre y fuego hace un siglo? ¿O la historia de los Zambrano está condenada a repetirse bajo el implacable cielo de cenizas que aún se cierne sobre la hacienda de las cenizas? ¿Podrán los últimos descendientes escapar de un destino que parece haber sido escrito mucho antes de que nacieran? Este es el caso, y esto es solo el comienzo. La tragedia de los Zambrano, tan arraigada en el mito como en la realidad tangible, clamaba por una mirada externa, desapasionada, anclada en la ciencia y alejada de las supersticiones que habían corroído el espíritu de la familia por generaciones. Así es como el caso llegó a manos de la doctora Elena Vargas, una figura eminente en el campo de la etnografía forense y la sociología histórica de fenómenos anómalos. Su cátedra en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México y sus numerosas publicaciones en revistas académicas de renombre internacional, como el Journal of Latin American Cultural Studies o la Revista Mexicana de Antropología e Historia, le habían granjeado una reputación de rigor inquebrantable. Su trayectoria impecable se había forjado en la disección meticulosa de leyendas urbanas, el desmantelamiento de fraudes paranormales y la exposición de las complejas interacciones entre la psique colectiva y los eventos traumáticos en el tejido social latinoamericano, desde los rituales chamánicos, malinterpretados en la sierra oaxaqueña, hasta los brotes de histeria masiva en comunidades rurales colombianas. La doctora Vargas, nacida y criada en el corazón de la Ciudad de México, poseía una mente cartesiana, forjada en la lógica implacable de la academia y una metodología que no dejaba espacio para lo inexplicable. Su trabajo se basaba en la premisa de que todo fenómeno, por más extraordinario que pareciera, tenía una raíz lógica, una explicación empírica, ya fuera en la psicología humana, en patrones históricos repetitivos o en fenómenos naturales malinterpretados. No creía en maldiciones ni en pactos ancestrales, sino en las cadenas de causalidad y en la herencia de traumas no resueltos que se transmiten de generación en generación, mutando en narrativas sobrenaturales. Para ella, los Zambrano no eran víctimas de una fuerza sobrenatural, sino de una histeria colectiva alimentada por siglos de superstición y por el peso opresivo de su propia historia. La lluvia de fuego era muy probablemente una metáfora para la violencia inherente a la revolución o a una combustión malentendida. Cuando Elías Zambrano, con la voz quebrada por la desesperación y la incredulidad, se puso en contacto con ella, la doctora Vargas escuchó con la distancia profesional que la caracterizaba. La historia de la lluvia de fuego y las muertes inexplicables le pareció de entrada
Un relato folclórico más, quizás una manifestación de estrés postraumático familiar o una elaborada coartada para eventos criminales. Sin embargo, la mención de una muerte por combustión espontánea sin fuente aparente, verificada por informes preliminares de las autoridades locales, aunque confusos y reacios a admitir lo ilógico, despertó su curiosidad académica. Era un enigma que, si bien apuntaba a lo sobrenatural en el discurso popular, en su mente académica representaba un rompecabezas que desafiaba la taxonomía habitual de su campo de estudio. La posibilidad de un fenómeno físico-químico desconocido o extremadamente raro, aun dentro de los límites de la ciencia, era lo que la atrajo, no el espectro de lo paranormal. A Elías le dejó claro desde la primera videollamada: mi trabajo no es confirmar sus miedos, señor Zambrano. Mi trabajo es encontrar la verdad, por muy incómoda que sea, y la verdad casi siempre es más terrenal de lo que la imaginación nos permite creer. Su aproximación al caso Zambrano fue metódica y sin concesiones. Su primera exigencia fue el acceso total e irrestricto a la Hacienda de las Cenizas, a todos los documentos familiares, a los registros históricos de la región, a los testimonios de los lugareños y, crucialmente, a los expedientes forenses detallados de todas las víctimas conocidas de la lluvia de fuego, incluyendo informes toxicológicos y análisis de restos. No buscaría fantasmas ni presencias, buscaría patrones climáticos, anomalías geológicas en el subsuelo, la presencia de gases volátiles o compuestos químicos inusuales, dinámicas familiares disfuncionales o, en el peor de los casos, la evidencia de una mente criminal astuta y desconocida, operando bajo el velo del misterio. Su equipo de investigación, compuesto por historiadores especializados en la Revolución Mexicana, sociólogos con experiencia en comunidades rurales aisladas, criminólogos forenses y un geofísico, no incluía a ningún experto en lo oculto. Su arsenal eran las bases de datos masivas, los microscopios de alta resolución, los espectrómetros de masas y las entrevistas estructuradas bajo protocolos estrictos. Al llegar a la Hacienda de las Cenizas, el aire denso y el silencio pesado no le causaron escalofrío, sino una sensación de inevitabilidad histórica y un agudo interés por la decadencia material. La hacienda, con sus muros de adobe desmoronándose lentamente y sus amplios salones resonando con el eco de un pasado violento, no era para ella un lugar embrujado, sino un laboratorio de historia y trauma. La decadencia de la propiedad y la desolación del paisaje árido le hablaban de una familia atrapada no por una maldición etérea, sino por la rigidez de su propio pasado y por la incapacidad de romper con un ciclo de victimismo autoinfligido, quizás anclado en decisiones económicas o políticas erróneas que, con el tiempo, se mistificaron. Los relatos de los Zambrano sobre la lluvia de fuego eran para ella el producto de una memoria colectiva distorsionada, una metáfora para eventos violentos y trágicos que, con el tiempo, se habían transfigurado en una entidad sobrenatural para dar sentido a lo incomprensible y evitar la confrontación con verdades más dolorosas y mundanas. La muerte de la hermana de Elías, calcinada sin combustión aparente en una noche de tormenta, fue el punto focal de su investigación inicial. La doctora Vargas se aferró a la posibilidad de fenómenos electromagnéticos inusuales, de una condición médica preexistente combinada con factores ambientales, de una reacción química o pirotécnica altamente improbable, pero aún explicable, o de una combinación letal de factores que, aunque raros, seguían siendo explicables dentro de la física o la química. Su objetivo era desmitificar el suceso. No era su intención validar las creencias de los Zambrano, sino proporcionarles una verdad, por dolorosa o mundana que fuese, que les permitiera liberarse de la sombra del mito. Su primera fase en la hacienda consistió en un análisis forense exhaustivo del sitio de la muerte, empleando tecnología de punta para buscar cualquier indicio de acelerantes químicos, residuos de explosivos, patrones de quemaduras inconsistentes con fuentes externas, fallas eléctricas masivas o anomalías en el campo magnético. Al mismo tiempo, su equipo se sumergía en los archivos familiares, en los catastros del siglo pasado, en los periódicos de la época revolucionaria y en los registros parroquiales, buscando documentos que pudieran revelar disputas por tierras, alianzas políticas turbulentas, enemistades antiguas con otras familias, enfermedades hereditarias
o patrones de comportamiento socioeconómico que explicaran la recurrencia de las muertes o la formación de la leyenda. Cada testimonio de los lugareños, lleno de supersticiones y relatos fantasmales, era tamizado en busca de un grano de verdad histórica, un dato concreto o un indicio de psicología colectiva y sugestionabilidad. La doctora Vargas era consciente de la magnitud del escepticismo que enfrentaba por parte de los Zambrano, quienes esperaban de ella una confirmación de sus peores temores sobrenaturales, pero su compromiso era con la verdad, no con el consuelo. Su misión era despojar el misterio de sus ropajes mágicos y revelar la realidad desnuda, por más cruda que fuera. La lluvia de fuego era un síntoma, no la enfermedad, y ella estaba decidida a encontrar el agente patógeno real, aquel que se escondía en los pliegues de la historia familiar y la geografía de las cenizas, un agente tangible. Su mirada aguda e inquisitiva se posó sobre cada grieta en el adobe, cada sombra en los pasillos, cada fragmento de ceniza, no buscando fantasmas, sino las huellas invisibles de un pasado humano, brutal y hasta ahora sin resolver. Ella no venía a creer, sino a desentrañar, a desarmar el miedo con la luz de la razón. El horror, según ella, casi siempre residía en lo que los hombres se hacían unos a otros, no en lo que un espíritu vengativo pudiera perpetrar, y estaba resuelta a probarlo. La muerte de Isabel Zambrano fue, para los investigadores locales, un enigma insuperable. El cuerpo, hallado en el patio de la Hacienda de las Cenizas, tras una tormenta eléctrica de una violencia inusitada, presentaba un grado de calcinación que desafiaba toda lógica forense. No había rastro de acelerantes ni de una fuente de ignición externa. Las estructuras cercanas permanecían intactas, sin signos de incendio. Era como si el fuego, en lugar de extenderse, se hubiera concentrado en un único punto, consumiendo a Isabel desde dentro. Los informes policiales, redactados con una mezcla de perplejidad y frustración, hablaban de una combustión espontánea, una etiqueta que, más que una explicación, era una admisión de ignorancia. Elías Zambrano, roto por la tragedia y desesperado por encontrar respuestas que la ciencia convencional no podía ofrecer, recordó las antiguas leyendas familiares. La lluvia de fuego que su abuela le contaba, un fenómeno que marcaba las muertes en su linaje, no era una metáfora, sino una descripción literal que ahora cobraba un horror tangible. Los Zambrano, ajenos a la vida moderna de las grandes urbes, habían crecido con estas historias, pero nunca las habían tomado como más que cuentos macabros, parte del folclore rural. La muerte de Isabel cambió todo. Elías no quería creer en maldiciones, pero necesitaba una explicación que no fuera un encogimiento de hombros de la autoridad. Fue la inexplicable naturaleza del incidente lo que finalmente condujo el caso a los círculos académicos. El forense jefe del Estado, un hombre de ciencia pragmático, había visto casos extraños, pero ninguno como este. En su búsqueda de un marco de referencia, por más tenue que fuera, contactó al Departamento de Antropología Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente a la doctora Ana Contreras. La doctora Contreras no era una investigadora de lo paranormal. Su reputación se había forjado en el estudio riguroso de la etnohistoria mexicana, la intersección entre las narrativas populares y los eventos históricos documentados, con un énfasis particular en las creencias post-revolucionarias y las dinámicas sociales del norte del país. Para ella, los mitos eran ventanas a la psique colectiva, no literales presagios. La doctora Contreras recibió la llamada con cierto escepticismo. La descripción inicial que le dieron fue de un accidente doméstico altamente inusual, posiblemente con componentes atmosféricos o incluso geológicos anómalos, que había resultado en una muerte por calcinación inexplicable. La mención de lluvia de fuego se presentó como una peculiaridad local, una forma poética y arcaica de describir un fenómeno meteorológico extremo. La perspectiva de un caso que combinaba geofísica inusual con folclore regional intrigó a la doctora Contreras. La oportunidad de documentar una expresión rara de una leyenda oral en un contexto moderno era demasiado tentadora para una historiadora como ella. Su llegada a la Hacienda de las Cenizas fue un choque cultural. Acostumbrada a los archivos polvorientos y las bibliotecas silenciosas,
se encontró con una estructura que respiraba historia, una historia desgastada y melancólica. El aire denso y pesado, el silencio casi opresivo de los muros, la transportaron a otro tiempo. Los Zambrano, a pesar de su vestimenta contemporánea, parecían reliquias vivientes, sus rostros marcados por una resignación atávica. Elías, un joven de unos 30 años, la recibió con una mezcla de esperanza y vergüenza, como si él mismo dudara de la cordura de lo que iba a contarle. El primer recorrido por la escena de la tragedia fue desolador. La hierba quemada en un círculo casi perfecto, el olor persistente a azufre, una anomalía perceptible que desafiaba la ausencia de una fuente de combustión clara. La doctora Contreras, con su equipo de grabación y su libreta de notas, comenzó su evaluación metódica. Su enfoque inicial fue buscar una explicación racional. Era un rayo globular, un tipo de ignición por gases subterráneos, quizás metano, un caso de combustión espontánea humana, aunque extremadamente raro y generalmente asociado a cuerpos ya fallecidos o con condiciones preexistentes. Cada teoría chocaba con la evidencia física. El estado de calcinación de Isabel era extremo, pero las quemaduras internas, la ausencia de destrucción en la ropa y objetos cercanos que no fueran el cuerpo, eran inconsistencias perturbadoras. Mientras recopilaba datos y entrevistaba a los miembros de la familia, la doctora Contreras se mantuvo firme en su objetividad académica. Su mente buscaba patrones, variables ambientales, testimonios que pudieran ser sesgados por el trauma. Las menciones de la lluvia de fuego se registraban como datos antropológicos, parte del léxico familiar, no como una causa real. Les preguntó a los Zambrano sobre la meteorología de la noche, sobre posibles fugas de gas en la hacienda, sobre el historial médico de Isabel. Cada respuesta parecía más confusa que la anterior. Elías, viendo la seriedad de la doctora Contreras y su empeño en buscar explicaciones lógicas, comenzó a confiar en ella. Lentamente, con cierta reticencia, empezó a desenterrar las historias de su abuela, los relatos sobre el pacto y los antiguos sacrificios. La doctora Contreras escuchó con paciencia, tomando notas. Para ella eran valiosos datos etnográficos, material para un futuro artículo sobre cómo las comunidades rurales lidian con la tragedia a través de narrativas míticas. La idea de que el fuego viniera del cielo como una manifestación de una maldición ancestral era, en su mente, una respuesta cultural a lo inexplicable, no una verdad literal. La doctora Contreras, experta en desentrañar verdades históricas de la bruma del mito, vio en el caso Zambrano una oportunidad para aplicar su método en un contexto contemporáneo. Ella creía que detrás de la supuesta lluvia de fuego debía haber un evento natural extraordinario que la familia, a través de generaciones, había interpretado erróneamente, o tal vez una serie de crímenes que se habían ocultado bajo el velo de lo sobrenatural. Su desafío era despojar el misterio de su ropaje místico para revelar la dura verdad, fuera esta geológica, meteorológica o, lo más probable, humana. Lo que no sabía la doctora Contreras era que estaba a punto de adentrarse en un territorio donde la lógica se desdibujaba y donde las historias del pasado no eran metáforas, sino verdades vivas y hambrientas de carne y hueso. Estaba por descubrir que algunas deudas no se pagan con dinero ni con tiempo, sino con la sangre de aquellos que las heredan, bajo un cielo que a veces, sí, llueve fuego. La llegada de la doctora Sofía Valdés a la Hacienda de las Cenizas no fue menos que una inmersión en un mausoleo de polvo y memorias. Especialista en la historia agraria del norte de México y la pervivencia de ritos ancestrales en la modernidad, su habitual escepticismo académico se topó de bruces con la atmósfera opresiva del lugar. Los muros de adobe, erosionados por décadas de sol implacable y lluvias ocasionales, parecían exudar la violencia que los había visto nacer. El silencio, lejos de ser tranquilizador, resonaba con un peso inusual, cargado de un lamento que parecía trascender el tiempo. Elías Zambrano, el último vástago varón, la recibió con una mezcla de desesperación y resignación. Su relato, fragmentado por el dolor reciente de la pérdida de su hermana, describía un ciclo de muertes inexplicables que se extendía por generaciones, todas precedidas por la ominosa lluvia de fuego. La doctora Dino Valdés
Acostumbrada a las narrativas de leyendas populares y el peso de la superstición en las comunidades rurales, escuchaba con la formalidad que exigía su profesión, anotando cada detalle, cada contradicción, buscando la hebra de la lógica que desentrañara el misterio. Elías insistía en que la muerte de su hermana Victoria era la prueba irrefutable de la maldición, calcinada sin causa aparente, bajo un cielo que había vomitado una ráfaga de fuego invisible. El primer paso de la investigación fue el análisis forense del lugar donde Victoria Zambrano había sido encontrada. La doctora Valdés examinó el área con la minuciosidad de una arqueóloga desenterrando un secreto milenario. Los reportes policiales y periciales, ya en sus manos, hablaban de un cuerpo carbonizado de manera uniforme, sin un foco de combustión discernible en el entorno. No había residuos de combustibles, ni rastros de ignición eléctrica, ni la más mínima evidencia de un rayo directo. La tierra bajo el cuerpo y las estructuras circundantes estaban intactas, sin signos de altas temperaturas, más allá del preciso perímetro que había contenido a la víctima. Era una calcinación espontánea, absoluta e inexplicable. Este fue el primer indicio, sólido e innegable, de que algo trascendía la explicación científica. La doctora Valdés no podía refutarlo con su conocimiento empírico. Era una anomalía que desafiaba toda su formación. Paralelamente, se sumergió en los archivos históricos de la región y en el vasto legado de documentos de la familia Zambrano. Días y noches pasaron entre legajos polvorientos, mapas antiguos y libros de contabilidad que documentaban la vida de la hacienda desde su fundación. Su objetivo era rastrear cualquier mención de fenómenos inusuales o leyendas asociadas a la lluvia de fuego o a muertes inexplicables dentro del linaje. Los primeros registros no ofrecieron nada fuera de lo común: nacimientos, defunciones por enfermedades comunes o accidentes. La Revolución Mexicana, con su caos y brutalidad, había dejado una cicatriz evidente en los documentos, con menciones de asaltos, requisiciones y la inestabilidad de la época. Sin embargo, no había nada que apuntara a un pacto sobrenatural o un fenómeno meteorológico anómalo recurrente. Fue en un viejo diario personal, escrito con caligrafía desvanecida por el tiempo, perteneciente a un tal don Remigio Zambrano, un patriarca de finales del siglo XIX y principios del XX, donde la doctora Valdés encontró la primera corroboración histórica de los relatos de Elías. Las entradas, fechadas entre 1914 y 1916, durante el apogeo de la Revolución, describían con un terror palpable incidentes de fuego caído del cielo que, sin causa aparente, había consumido parte de las cosechas y, en una ocasión, a un peón que se atrevió a saquear el templo local. Don Remigio, lejos de ser un hombre supersticioso, registraba estos eventos con una mezcla de pavor y fatalismo, refiriéndose a ellos como la ira del pacto quebrantado o la cobranza de la sangre derramada. La doctora Valdés cruzó estos relatos con los registros oficiales de la época. Curiosamente, los informes meteorológicos y los diarios de otros terratenientes no mencionaban nada similar. Era como si la lluvia de fuego fuera un fenómeno exclusivo del territorio zambrano, una anomalía encapsulada dentro de los linderos de la Hacienda de las Cenizas. Además, encontró referencias dispersas en la correspondencia de don Remigio a un incidente particular durante una escaramuza con fuerzas revolucionarias, un trato sellado bajo el juramento de la tierra y el fuego para proteger las propiedades de la familia a cambio de un sacrificio. Las cartas no detallaban la naturaleza del sacrificio, pero la doctora Valdés percibió una profunda inquietud en las palabras de don Remigio, una sensación de arrepentimiento y de carga ineludible. Este descubrimiento, aunque vago, era la primera prueba escrita que conectaba la fortuna de los Zambrano con un pacto de naturaleza oscura, y lo que es más perturbador, sugería que este pacto no era una mera superstición, sino un evento concreto y ominoso con consecuencias tangibles. La doctora Valdés, quien hasta ese momento había mantenido su rigidez científica, sintió una punzada de inquietud. Los hechos, la evidencia forense innegable y ahora las corroboraciones históricas, aunque fragmentadas, convergían hacia una conclusión perturbadora. La tragedia de los Zambrano no era el producto de una mente delirante ni de una serie de coincidencias desafortunadas.
Había una fuerza, una deuda ancestral operando más allá de la comprensión racional, y su investigación apenas comenzaba a rascar la superficie de un horror que había permanecido oculto por un siglo, aguardando el momento propicio para manifestarse de nuevo. El aire de la hacienda, ya denso, se tornó aún más pesado, cargado con el eco de promesas rotas y fuegos ancestrales. La búsqueda de la verdad, como un río subterráneo, comenzó a serpentear por los cimientos podridos de la hacienda de las cenizas. Tras la brutal muerte de la joven Zambrano, la necesidad de respuestas se tornó en una obsesión para los sobrevivientes y para la mente metódica que había acudido en su auxilio. La historiadora, una figura de impecable reputación académica, abordó el caso con la cautela de quien transita por un campo minado, cada paso sopesado entre el escepticismo profesional y la innegable evidencia de lo inexplicable. La hacienda, no solo un espacio físico, sino un relicario de silencios y ausencias, se convirtió en el epicentro de una investigación sin precedentes. Cada ladrillo, cada viga carcomida por el tiempo, cada manuscrito amarillento, era un potencial portador de la clave. El equipo de la historiadora se sumergió en una odisea documental, escudriñando volúmenes de registros parroquiales, mapas catastrales de la época revolucionaria, correspondencia familiar y legajos legales que databan de siglos. La labor era titánica, un viaje al corazón de la decadencia de un linaje, envuelto en el polvo de generaciones. Inicialmente, el laberinto de la burocracia histórica parecía un callejón sin salida. Los documentos oficiales hablaban de deudas, de tierras, de matrimonios y de funciones comunes, de la brutalidad intrínseca a la revolución, pero nada que explicara la lluvia de fuego o la forma calcinada de la víctima. Las primeras hipótesis, ancladas en lo racional, se desmoronaban ante la ausencia de cualquier patrón lógico. Incendios fortuitos, alucinaciones colectivas, un asesino pirómano, todas eran respuestas insuficientes para la atrocidad presenciada. Sin embargo, en el meticuloso rastreo de los bienes familiares, una pista tan sutil como una sombra se manifestó, no en un documento oficial, sino en una serie de diarios personales, aparentemente inconexos, guardados en un arca de madera de pino olvidada en el ala más antigua de la hacienda. Eran las notas fragmentadas de varias mujeres Zambrano de principios del siglo XX, que describían con un terror velado los días de ceniza o cuando el cielo escupía fuego. Hablaban de un sacrificio o la deuda del patriarca, pero siempre con una elipsis, una omisión deliberada que sugería un temor demasiado profundo para ser plasmado en papel. La historiadora, con una paciencia casi obsesiva, comenzó a tejer estos fragmentos dispersos. La mención recurrente de un libro negro o libro de cuentas anormales en las notas de una de las Zambrano, una tal Elena, fue el hilo de Ariadna. Esta Elena, hija del patriarca en cuestión, don Octavio Zambrano, parecía haber sido la única en consignar de forma oblicua las repercusiones de una decisión fatídica tomada por su padre. Los diarios insinuaban que el libro negro no era un simple registro de finanzas, sino algo más siniestro, guardado bajo llave en un lugar que solo el patriarca conocía. La búsqueda se trasladó entonces del archivo polvoriento a la propia estructura de la hacienda. Con la ayuda de planos antiguos, algunos tan descoloridos que parecían fantasmas de la arquitectura, el equipo identificó anomalías. Una chimenea que no tenía salida al exterior, un muro demasiado grueso en un estudio que no cuadraba con las demás paredes. Era un mensaje oculto en el propio esqueleto del edificio. Tras días de inspección minuciosa, la verdad se reveló detrás de una falsa estantería en el viejo despacho de don Octavio, un espacio que la familia actual había evitado por su atmósfera opresiva y su aspecto ruinoso. Allí, en un hueco disimulado con una maestría perturbadora, se encontró el objeto de la obsesión, un códice familiar. No era un libro encuadernado de forma convencional, sino una serie de pergaminos cosidos con un hilo grueso y oscuro, forrado en piel de un animal desconocido, con un cierre de hierro forjado que parecía haber sido martillado por manos impías. El aire en el hueco, al ser abierto, era denso, rancio, con un hedor a moho y a algo indescifrable que se aferraba a la garganta. La pieza era un testimonio macabro, escrito en una caligrafía elaborada, casi ritualística,
y en un español arcaico salpicado de expresiones en una lengua indígena prehispánica. La historiadora, con guantes de seda y un respeto tembloroso, comenzó la labor de descifrado. Las primeras páginas detallaban la historia del linaje zambrano, su ascenso y la amenaza inminente de la revolución, que para don Octavio representaba no solo la pérdida de sus tierras, sino la aniquilación de su estirpe. El pánico del hacendado ante la anarquía y la sed de sangre de los revolucionarios era palpable en las páginas, su desesperación una herida abierta, pero fue al final del códice donde el horror se manifestó con una claridad cegadora. Allí, con una tinta que parecía más sangre seca que pigmento, don Octavio Zambrano había consignado la verdad de un pacto ancestral, un acuerdo forjado en la brutalidad de la Revolución Mexicana. Desesperado por salvar su patrimonio y su linaje de la destrucción total a manos de los zapatistas o villistas, había recurrido a prácticas olvidadas, a ritos oscuros que sus peones más ancianos aún recordaban en susurros. Había invocado a una entidad primigenia ligada a la tierra y al fuego, una deidad menor o un espíritu ctónico que dormitaba bajo los cimientos mismos de la hacienda. El pacto era una abominación, la salvación de la estirpe Zambrano a cambio de una ofrenda de sangre periódica, cada cierto número de generaciones, o cuando la línea directa masculina se viera amenazada, la entidad reclamaría un descendiente, y la señal de su advenimiento, su manifestación y su furia, sería la lluvia de fuego, una combustión espontánea y sobrenatural que calcinaría a la víctima sin dejar rastro de su origen. El códice detallaba con escalofriante precisión cómo los restos de la víctima se reducían a cenizas puras, como si la misma tierra los reclamara para sí. La lluvia de fuego no era un castigo aleatorio, sino la impronta misma del ente, la marca de su consumo. El documento también revelaba el ritual de invocación, una mezcla impía de catolicismo sincrético y ritos prehispánicos que don Octavio había realizado con la ayuda de un viejo chamán local, un hombre desesperado y sin fe que había sido corrompido por la misma promesa de supervivencia. El pacto había sido sellado con la sangre del propio don Octavio y la del chamán, vinculando para siempre a los Zambrano con esta maldición ígnea. La muerte de la hermana de Elías, calcinada sin causa aparente, no era un accidente aislado, sino la reaparición de un patrón macabro, la manifestación ineludible de la deuda. La lluvia de fuego no era una coincidencia meteorológica, sino el implacable reclamo de una entidad ancestral, un verdugo que había aguardado pacientemente su momento. Elías y su hermana superviviente, al escuchar la traducción del códice, se vieron de repente en el ojo de un huracán histórico, con un pasado que no solo se negaba a morir, sino que exigía sangre para su perpetuación. La verdad era más espantosa que cualquier leyenda, un horror tangible y codificado. La hacienda de las cenizas no era solo un hogar, sino una prisión, un altar sacrificial donde la historia, en su versión más cruel, había cobrado vida para reclamar lo que consideraba suyo. La incógnita sobre el origen de la maldición se había resuelto, pero la pesadilla apenas comenzaba. La historia no era solo un relato de lo que fue, sino una sentencia ineludible para lo que sería. Los días que siguieron a la confirmación de lo impensable estuvieron marcados por una tensión asfixiante. La investigación del doctor Aguilar, ahora profundamente personal, se aceleraba, desenterrando fragmentos de una historia familiar mucho más oscura de lo que nadie pudo haber imaginado. Cada documento, cada testimonio de los pocos habitantes de las cenizas, que aún recordaban vagos murmullos sobre los Zambrano, pintaba un cuadro de crueldad y desesperación que hacía cada vez más creíble la existencia de un pacto forjado en sangre. Pero la mera creencia no mitigaba el creciente terror. La hacienda de las cenizas, antes un mero símbolo de la decadencia, comenzó a manifestar una personalidad propia, una presencia maligna que se extendía más allá de las paredes, invadiendo la psique de sus ocupantes. Pequeños incidentes, antes atribuibles a la imaginación o al vetusto estado de la casona, se tornaron recurrentes y alarmantes. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban con fuerza, susurros indistinguibles que parecían emanar de las mismas vigas carcomidas. La temperatura en ciertos salones caía bruscamente, dejando una sensación gélida, casi dolorosa. Los perros guardianes de la hacienda,
antes fieros y leales, se mostraban inquietos, aullando a la nada en las noches sin luna, sus pelajes erizados por una amenaza invisible. Elías Zambrano, quien había regresado con la intención de liberarse de la carga, se encontraba ahora más atrapado que nunca, su escepticismo desmoronándose ante la irrefutable evidencia de una fuerza incomprensible. La muerte de su hermana no había sido una casualidad macabra, sino una advertencia, el telón inicial de una manifestación que prometía ser mucho más devastadora. El día llegó, anunciado no por nubes de tormenta, sino por un silencio opresivo que descendió sobre la hacienda al mediodía. Un calor anómalo comenzó a emanar del suelo, de las paredes de adobe, haciendo el aire espeso e irrespirable. La piel se sentía tensa, como si una presión interna la estirara. Elías, el doctor Aguilar y los pocos miembros del personal que quedaban se refugiaron en el salón principal, el lugar que parecía ofrecer una mínima sensación de seguridad, aunque cada grieta en el techo ahora parecía observarles. Los murmullos se hicieron voces, indistinguibles al principio, luego transformándose en un lamento prolongado y gutural que resonaba por toda la estructura. Las luces parpadearon, se apagaron por completo, sumiendo el salón en una oscuridad casi total, rota solo por los escasos haces de luz que se colaban por las ventanas empolvadas. De repente, un olor acre, a carne quemada y algo metálico, invadió el ambiente. Los gritos comenzaron no de ellos, sino de alguna parte de la casa, un coro de agonía que helaba la sangre. Entonces, lo impensable. Del centro del salón, donde un antiguo candelabro de hierro oxidado colgaba como un esqueleto, el aire mismo comenzó a distorsionarse. Pequeñas chispas, no de fuego sino de una energía concentrada, comenzaron a manifestarse, flotando en el aire como partículas de polvo, pero con una luminosidad intensa y rojiza. No había llamas, no había humo, pero el calor que irradiaban era insoportable. Las chispas se multiplicaron, girando en un remolino ascendente, formando una columna de energía silenciosa y letal que crecía con cada segundo. El doctor Aguilar, con una mezcla de horror y fascinación académica, intentó registrar el fenómeno, pero su equipo electrónico falló. Sus grabadoras y cámaras se recalentaron y silenciaron. La columna de luz y calor se expandió, y Elías, al intentar retroceder, tropezó, cayendo cerca del epicentro de la manifestación. Un grito ahogado escapó de su garganta. Su piel se puso roja instantáneamente, como si miles de agujas incandescentes lo atravesaran. El aire se volvió insoportablemente denso. La sensación de presión se hizo extrema, y el sonido de un trueno silencioso, un estruendo interno, sacudió los casones hasta sus cimientos. La lluvia de fuego no era una tormenta celestial, sino una implosión de energía malévola, contenida, focalizada, diseñada para incinerar sin dejar rastro de combustión externa. La columna de energía se concentró repentinamente sobre un viejo baúl de cedro, olvidado en una esquina del salón, repleto de documentos antiguos que el doctor Aguilar aún no había tenido tiempo de revisar a fondo. En cuestión de segundos, sin una llama visible, el baúl se calcinó, su madera se redujo a ceniza incandescente y sus contenidos, los pergaminos amarillentos y legajos empolvados, se desintegraron en un polvo finísimo. Elías, por un milagro, había logrado arrastrarse fuera del radio letal, pero su rostro estaba pálido, su respiración agitada, sus manos temblaban incontrolablemente. La piel quemada que ahora adornaba su brazo era la prueba irrefutable. La manifestación cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio aterrador y un olor persistente a ceniza y desesperación. Las luces volvieron, parpadeantes y débiles, revelando la devastación localizada. El baúl, convertido en un montón de carbón. El aire aún vibraba con una energía residual. Los Zambrano ya no eran solo prisioneros de su herencia. Eran el objetivo de una fuerza activa y despiadada que no solo reclamaba su pasado, sino que venía por su futuro. La lucha por la supervivencia había dejado de ser una metáfora. Se había vuelto una brutal realidad tangible en la hacienda de las cenizas, un verdugo implacable que ahora respiraba a sus espaldas. La doctora Elena Rojas, con sus ojos perspicaces habituados a desenterrar verdades sepultadas por el tiempo, había logrado conectar los fragmentos dispersos de una centenaria maldición. Su investigación meticulosa
que abarcó desde archivos eclesiásticos coloniales hasta registros agrarios de la Revolución, y el testimonio escurridizo de viejos campesinos cuyos ancestros habían servido en la Hacienda de las Cenizas, la condujo a una conclusión ineludible. La lluvia de fuego no era una metáfora poética para la desgracia, sino la manifestación literal de un pacto forjado en la desesperación y la ambición, una deuda de sangre que, generación tras generación, había cobrado intereses con la vida de los Zambrano. Cada muerte, documentada con una frialdad macabra en los anales familiares, era un recibo pagado con carne y hueso. En lo más álgido de la Revolución Mexicana, cuando el país ardía y las haciendas cambiaban de dueño al ritmo de los fusiles, el bisabuelo de Elías, un hombre de puño de hierro llamado Don Joaquín Zambrano, se encontró al borde de la ruina. Su imperio, erigido sobre siglos de sudor ajeno y la implacable aridez del norte, se desmoronaba bajo la amenaza de las fuerzas zapatistas y villistas. Desesperado por asegurar su vasto latifundio y proteger a su estirpe de la vorágine revolucionaria que prometía despojarlo de todo, don Joaquín recurrió a las antiguas creencias que los hacendados, en su arrogancia, solían despreciar, pero a veces temían en secreto. Buscó un poder más allá de lo terrenal, un pacto que trascendiera el caos de la guerra y la furia del pueblo. Los registros más crípticos, ocultos en un arcón sellado dentro de la vieja biblioteca de la hacienda, revelaron la verdad. No era un acuerdo con entidades del folclore cristiano, sino con un espíritu ancestral, un numen telúrico que habitaba las entrañas de la tierra bajo la Hacienda de las Cenizas, un ser vinculado al fuego primigenio y a la fertilidad violenta de estas tierras áridas, famosas por su dureza y por haber sido cuna de cultos olvidados. A cambio de la supervivencia de su estirpe y la prosperidad de sus dominios, don Joaquín ofreció una ofrenda perpetua, la vida de un Zambrano, de la rama principal, cuando la línea de sucesión se viera amenazada o cuando se intentara romper el vínculo de la familia con la tierra. La lluvia de fuego sería el heraldo y la herramienta de este cobro, una incineración desde dentro, la sangre consumida por el mismo poder que les había sido concedido. La paradoja de su salvación era su condena. La doctora Rojas explicó, su voz grave resonando en el vasto salón de la biblioteca, iluminado solo por la tenue luz de las lámparas de queroseno que Elías había encendido, que cada muerte inexplicada en la historia de los Zambrano, siempre coincidiendo con una lluvia de fuego o un evento meteorológico anómalo, no era una coincidencia, sino una ejecución precisa del pacto. La muerte de la hermana de Elías, calcinada sin causa externa, con su cuerpo reducido a cenizas en una noche sin tormenta aparente, fue el último y más brutal recordatorio de la deuda. La inminente venta de la hacienda, la última acción de Elías para liberarse de la carga ancestral, no había sido una liberación, sino el detonante final. La maldición no era una metáfora, era un contrato inquebrantable, y Elías era ahora el principal objetivo del acreedor ancestral. Mientras la doctora Cinta Rojas terminaba de exponer la terrible verdad, un trueno ensordecedor sacudió los cimientos de la Hacienda de las Cenizas, un retumbar que no parecía provenir de las nubes, sino de las profundidades de la tierra misma. Elías, pálido y sudoroso, notó que el aire se tornaba pesado, denso, con un olor a azufre y metal quemado que le oprimía el pecho. Las luces parpadearon, sumiendo el salón en una oscuridad intermitente, y luego un calor abrasador comenzó a emanar del suelo, de las paredes mismas, como si la antigua piedra de adobe estuviera cobrando vida, irradiando una fiebre interna. Las sombras danzaron en las esquinas, alargándose, retorciéndose en formas que parecían tomar la figura de rostros antiguos y furiosos, de ancestros cuyo sacrificio había sido el abono de una fortuna maldita. Elías sintió un ardor creciente en sus venas, una picazón que rápidamente se convirtió en un dolor punzante, como si un fuego invisible e implacable corriera por su sangre. Las palabras de la doctora Rojas resonaron en su mente, grabándose a fuego. La incineración desde dentro, la sangre consumida por el mismo poder que les había sido concedido. Su piel enrojeció de forma antinatural, las venas de sus brazos se hincharon y un vapor tenue, casi imperceptible, comenzó a surgir de sus poros, cargado con el hedor acre de la carne quemada.
Era la lluvia de fuego de sus ancestros, manifestándose en su propio cuerpo, un infierno personal desatado por el conocimiento, por la transgresión del pacto y la cercanía del lugar donde se fraguó la maldición. Cada respiración era una bocanada de aire hirviente. La doctora Rojas, con una mezcla de horror y una extraña resolución nacida de la confrontación con lo inexplicable, corrió hacia un antiguo mapa genealógico extendido sobre una mesa de caoba, señalando los nombres de los Zambrano que habían sucumbido al mismo destino a lo largo de los siglos. Don Joaquín ató este pacto a la sangre más pura, a la línea directa de descendencia. Usted es el último eslabón masculino, Elías. Al intentar romper el ciclo vendiendo la tierra, usted no solo activó la última cláusula, sino que se convirtió en el objetivo principal. El espíritu no solo quiere cobrar la deuda, quiere impedir que la historia de la Hacienda de las Cenizas se borre. Quiere mantener vivo el recuerdo de su poder, de su sacrificio y de la ambición desmedida que lo desató. Este lugar, Elías, es su tumba y su fortaleza. Elías cayó de rodillas. El dolor insoportable se apoderaba de cada fibra de su ser, la visión borrosa por un calor que se intensificaba a cada segundo. Sus ropas comenzaron a humear visiblemente. La tela se rizaba como si el fuego estuviera a punto de consumirlas. El aire se llenó con el gemido de las vigas de madera de la hacienda, como si la propia estructura se lamentara, y el lamento del viento exterior se transformó en un coro de voces ancestrales, un susurro gutural de los que habían caído antes. Los ojos de la doctora Rojas se posaron en un símbolo final dibujado en el mapa, un glifo antiguo que se repetía una y otra vez en los documentos más arcaicos del archivo, la marca de la ofrenda, la huella imborrable del pacto, el sello de la condena. La revelación final había llegado. La familia Zambrano, finalmente y sin evasivas, había confrontado la verdad de su sangriento legado. La redención, si acaso era posible, tendría que ser pagada con un precio aún mayor. Elías Zambrano, el último eslabón de una cadena forjada en sangre y fuego, emergió de la Hacienda de las Cenizas como un náufrago de su propia historia. La confrontación final, de la cual los detalles precisos permanecen velados por el trauma y el horror indescriptible, lo dejó marcado, pero extrañamente intacto, o al menos su cuerpo lo estaba. Su espíritu, sin embargo, llevaba las cicatrices de un siglo de atrocidades. Logró comprender el pacto, descifrar los símbolos grabados en la tierra y desenterrar los restos profanados que alimentaban la maldición. La verdad más cruda y brutal de lo que cualquier leyenda pudiera sugerir reveló la magnitud de la deuda ancestral. No era un pacto con el diablo, sino con las propias fuerzas telúricas de una tierra ultrajada, con la memoria de los despojados, con el grito eterno de la injusticia, una afrenta tan profunda que la tierra misma se convirtió en verdugo. La ominosa lluvia de fuego cesó. No hubo más noches donde el cielo, un lienzo de tormenta, escupiera brasas incandescentes y la carne se consumiera sin una fuente de combustión aparente. No más cuerpos calcinados bajo cielos imposibles. Pero su cese no fue una liberación, sino una tregua precaria, una pausa en una guerra ancestral que se niega a terminar. La Hacienda de las Cenizas, finalmente puesta en venta tras una compleja negociación de la que Elías apenas tuvo fuerza para participar, encontró comprador no mucho tiempo después. Fue un consorcio extranjero, ajeno por completo a su macabra historia, atraído únicamente por su valor arquitectónico y la vasta extensión de tierra que para ellos representaba un mero recurso. Elías, con los fondos de la transacción, intentó rehacer su vida lejos de ese desierto maldito, lejos de México y de sus ecos. Se estableció en un lugar lejano, buscando el anonimato y la paz que nunca había conocido. Sin embargo, ¿cómo puede uno escapar de aquello que corre por sus venas, de aquello que ha sido su herencia desde antes de nacer, un legado tan intrínseco como su propio ADN? Los informes que hemos podido recabar a lo largo de los años, a través de fuentes cercanas a su nueva vida, sugieren que Elías Zambrano vive, pero su existencia es una perpetua vigilia, un exilio autoimpuesto cargado de angustia. Cada trueno lejano, cada fulgor anaranjado en el horizonte, lo sumerge en un estado de pánico que sus médicos atribuyen a un trastorno de estrés postraumático severo. Pero quienes hemos profundizado en este tipo de fenómenos, quienes hemos desenterrado las verdades de lo oculto,
Sabemos que hay miedos que la ciencia no puede catalogar, sombras que el diagnóstico psiquiátrico no puede disipar. La maldición de los Zambrano, ese castigo intrínseco a su linaje, no se rompió, mutó. La lluvia de fuego se extinguió, sí, pero el pacto ancestral, el eco de la deuda de sangre, persiste en una forma más sutil y quizás, por ello, más insidiosa, una ansiedad paralizante que lo consume, una sombra invisible que lo acompaña a donde quiera que vaya, una condena psicológica tan efectiva como la física, un tormento silencioso que lo mantiene prisionero de un pasado que se niega a liberarlo. Es la propia historia que respira a su lado, susurrándole al oído que la cuenta no ha sido saldada por completo, que la deuda sigue ahí, latente, esperando el momento de resurgir. La historia de los Zambrano se ha convertido en una pieza fundamental en nuestra investigación sobre las conexiones ineludibles entre la brutalidad histórica y la manifestación paranormal. Este caso nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a reconocer que la violencia humana, cuando es extrema y sistemática, cuando profana la vida y la tierra, puede dejar cicatrices no solo en el espíritu de los hombres, sino en el propio tejido de la realidad. La Hacienda de las Cenizas, aunque ahora en manos ajenas y bajo una nueva administración, con sus paredes de adobe restauradas y sus salones renovados, sigue siendo para nosotros un monumento vivo a la memoria del dolor, un recordatorio sombrío de que ciertos actos no se disuelven con el tiempo, sino que se solidifican, adquiriendo una vida propia, una sed insaciable de justicia o de venganza. Sus muros, antes silenciosos, ahora resuenan con el eco del pasado, el lamento de quienes murieron en sus entrañas y el eco del pacto sellado en un charco de sangre revolucionaria. El viento del desierto sigue susurrando las viejas letanías, y la tierra misma parece gemir bajo el peso de lo ocurrido. Este no es un cuento de fantasmas, ni una fábula moral al uso, es un registro meticuloso, un documento que desafía la lógica, pero que se sostiene sobre una base de testimonios coherentes, de evidencias imposibles, y de un linaje cuya historia es un testamento viviente de la maldición. Nos enseña que el pasado no es un capítulo cerrado en un libro polvoriento, sino una fuerza viva, un depredador implacable que modela el presente y condena el futuro. Las deudas de sangre, forjadas en momentos de desesperación y crueldad inaudita, tienen una manera implacable de resurgir, de cobrar cada gota de interés acumulado a través de generaciones. ¿Es posible romper un pacto forjado en sangre y fuego hace un siglo? El caso Zambrano sugiere que quizás no, que a veces la única opción es comprender la cadena que nos ata y vivir con la carga inmensa de esa verdad. La redención puede ser una quimera cuando el verdugo es el tiempo mismo y su arma más letal, la memoria colectiva de la tierra. Nosotros, en El Terror Escondido, tenemos la misión de seguir explorando estos rincones oscuros de la historia y el misterio que se entrelazan con la vida cotidiana en nuestra América Latina. Casos como el de los Zambrano son solo la punta del iceberg, la ventana a un universo donde lo inexplicable se fusiona con la verdad más cruda de nuestra propia condición humana. Si este viaje a través del horror oculto de los Zambrano ha resonado con usted, si ha sentido el escalofrío de una historia que se niega a morir, lo invitamos a sumergirse más profundamente con nosotros en esta búsqueda constante de lo inaudito. No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse futuras investigaciones, para que no quede ningún secreto sin desvelar. Active las notificaciones para estar al tanto de cada nueva entrega, de cada nuevo expediente que desenterramos de las sombras más profundas. Comparta este relato para que más ojos sean testigos de la verdad que se oculta tras los velos del tiempo, para que más mentes cuestionen los límites de lo real. Deje su comentario. Sus reflexiones y aportes son vitales para alimentar nuestra búsqueda de respuestas, para comprender mejor la naturaleza de lo que nos aterra y nos fascina en este continente místico, porque hay horrores que se esconden a plena vista, y solo aquellos que se atreven a mirar pueden comenzar a comprender. Continuaremos explorando esos misterios que desafían la razón, revelando las verdades que la historia oficial prefiere ignorar, para desentrañar la verdadera cara del terror. Gracias por acompañarnos en esta travesía, por el terror que yace en lo profundo de nuestra propia existencia y nuestra rica historia. Hasta la próxima vez,
Manténganse alertas. El pasado nunca duerme y siempre está esperando el momento de recordar.